Buenas tardes a todos ustedes, les pedimos de favor pasar y tomar su lugar. En breve le daremos inicio a la sesión. En nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Casa de la Cultura Jurídica en Jalapa, Veracruz, les damos la bienvenida para la sesión del día de hoy. Es la mesa de debate sobre la participación de las niñas y niños con discapacidad en los procedimientos jurisdiccionales. Para ello contamos el día de hoy con la participación del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y del licenciado Josué Rodolfo Beristain Cruz, para quien les pido un fuerte y caluroso aplauso. A continuación daremos lectura a la información curricular del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, en el orden en que participarán en esta mesa de debate. El doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara es también licenciado en Derecho y en Ciencias de la Comunicación, doctor en Derecho Público, con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, todo lo anterior por parte de la Universidad Veracruzana. Cuenta con un diplomado en Sistema Penal Acusatorio desde la perspectiva de la reforma constitucional por parte del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. El licenciado Josué Rodolfo Beristain Cruz es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Anáhuac, Campus Jalapa. Se tituló con la tesis titulada Análisis Jurisprudencial de la Protección al Derecho Humano de Audiencia. Fue aprobado con mención honorífica. Dentro del Poder Judicial de la Federación, su trayectoria y los cargos que ha ocupado son los siguientes: oficial judicial administrativo adscrito al segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito, residente en Jalapa, Veracruz, bajo la ponencia del magistrado José Manuel de Alba de Alba. Ha sido secretario adscrito al juzgado quinto de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, bajo la titularidad del juez Mario de la Medina Soto. También ha sido secretario adscrito al juzgado cuarto de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, bajo la titularidad del juez Víctor Hugo Alejo Guerrero. Finalmente, también ha sido secretario adscrito al segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito, residente en Jalapa, Veracruz, bajo la ponencia del magistrado José Manuel de Alba de Alba. Obtuvo la certificación para ejercer el cargo de secretario de juzgado de distrito o tribunal colegiado de circuito mediante examen presentado en el Instituto de la Judicatura Federal el 29 de noviembre de 2013, aprobado con calificación de 91. Las conferencias que ha impartido: ha sido ponente en el Congreso Nacional Reforma al Juicio de Amparo, ponente dentro del foro Teorías de la Democratización, el proceso desde la democracia formal a la democracia efectiva en México. Ha sido disertante en la Escuela de la Justicia, ponente en el Congreso Internacional en Derechos Humanos y Juicios Orales
en el nuevo sistema de justicia penal. Recibámoslos nuevamente con un fuerte y cariñoso aplauso. Antes de dar inicio, también les queremos comentar que estaba programada la participación de la maestra Alma Aredi Espinosa Hernández, quien de último momento no pudo estar con nosotros, pero bueno, ella mostró en todo momento la disposición para acudir con nosotros. Son causas de fuerza mayor las que no le permitieron estar con nosotros. Y de parte también de nuestro director, el doctor Francisco Belín Valenzuela, les damos la bienvenida. Daremos inicio a la mesa de debate con la participación del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Les pedimos de favor, si tienen alguna observación, comentario, estos se harán al final de la participación de nuestros dos invitados. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos asistentes a esta mesa de debate, evidentemente relativa a la participación de los niños y las niñas con discapacidad en los procedimientos jurisdiccionales. Verdaderamente es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes, como siempre, y me honra de sobremanera la invitación que la Casa de la Cultura Jurídica hiciere y que me distingue para poder compartir con ustedes algunas ideas relativas a los temas que se manejan en esta extraordinaria institución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también me complace mucho estar compartiendo este panel con mi distinguido amigo y gran jurista Josué Bernstein, con quien he tenido la oportunidad de amalgamar proyectos académicos y bueno, afortunadamente siempre han llegado a buen puerto. Y bueno, para comenzar, sin mayor preámbulo, es importante determinar primero cuál es el panorama general actual que en materia de niños y niñas con discapacidad existe. ¿Cuáles son las circunstancias muy particulares que imperan hoy en el Estado mexicano? ¿Cuál es la normatividad existente, los protocolos de atención y sobre todo, cuáles son las deficiencias que podemos advertir con relación a la regulación jurídica que hoy impera en México y que deriva en esta participación de niños y niñas con discapacidad en los procedimientos jurisdiccionales? Aterrizando todo ello, podemos arribar a conclusiones de mejoramiento y fortalecimiento de este rubro que en verdad necesita una puntual atención. En primer término, debemos entender que existe una normatividad en nuestro país que está homologada con los convenios, con las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos, de atención a la no discriminación, de protección a niños, niñas y adolescentes, que en suma integran la protección de personas que padezcan algún tipo de discapacidad. Posterior a estos ordenamientos jurídicos internacionales tenemos las ordenanzas nacionales, entre ellas la Ley General de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, que en apartados correspondientes integra y prevé la atención muy particular que merecen aquellos niños, niñas o adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad. Posteriormente, cuando hacemos un aterrizaje al ámbito estatal, nos damos cuenta que también tenemos una Ley General de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Veracruz, una ley de protección de personas y grupos vulnerables y también, sin lugar a dudas, protocolos de atención que dimanan de la Suprema Corte. Uno de los más importantes en materia de discapacidad es el protocolo de atención de la Corte, que establece el actuar jurisdiccional en tratándose de niños, niñas y adolescentes. Y en uno de sus apartados, específicamente el punto 10 y el punto 15 de este protocolo de la Suprema Corte de atención a niños, niñas y adolescentes con relación a la actividad jurisdiccional, quiero destacar dos cosas. La primera, es una obligación ineludible del juzgador advertir si en los procedimientos jurisdiccionales a su cargo están involucrados niños, niñas y adolescentes. Una vez que ha detectado esto, tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios a su alcance para permitir el acceso a la justicia de manera equitativa y satisfactoria. Pero hay un punto muy particular que quiero destacar, que se vuelve un factor común en todos estos ordenamientos jurídicos nacionales, internacionales y locales, y es el concepto del ajuste razonable. El ajuste razonable es un concepto que se traduce como un factor común
en la mayor parte de estos ordenamientos jurídicos de protección de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y que tiene como característica muy particular que la actividad jurisdiccional del juzgador y las autoridades administrativas tengan a bien homologar las circunstancias que giran en torno a un procedimiento, de tal suerte que los involucrados tengan las mismas oportunidades dentro de este procedimiento. Incluso este protocolo de atención habla de proveer de sillas especiales a los niños para que alcancen la altura necesaria para el uso de la indumentaria que pudiera corresponder, el uso de personas que puedan traducir las señas en caso de existir una discapacidad que impide el habla, utilización de sistemas brailles para la comunicación en caso de personas que pudieran padecer una discapacidad visual, e incluso personal especializado para quienes padezcan una discapacidad motriz que impida llevar a cabo libremente las actividades de un individuo de forma tradicional. Pero el compromiso que viene en estos protocolos de atención, en estas convenciones interamericanas de protección para la no discriminación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y después la serie de ordenamientos jurídicos que analizan en el país y después en los estados, en su mayoría contemplan el concepto de ajuste razonable y otorgan y brindan la potestad al juzgador de poder permear todo ese andamiaje necesario para el acceso a la justicia y reducir esas desigualdades que por características y condiciones particulares de discapacidad no se pueden acceder fácilmente. Pero eso es lo que dice el papel, eso es lo que dice la letra. Nosotros tenemos un sistema jurídico mexicano que, como diría el jurista mexicano con estudios en Alemania, García Maínez, hay una gran diferencia entre el ser y el deber ser. Y lo que vemos en la norma es el deber ser, lo que debería de ser, lo que jurídicamente es conducente en virtud de un trasfondo de protección de derechos humanos, porque evidentemente la igualdad y la no discriminación son los derechos humanos que permean a quienes pretenden acceder a la justicia y tienen alguna discapacidad y no lo logran por la desigualdad de condiciones. Si no lo logran por la desigualdad de condiciones, se vulnera el derecho humano a la igualdad, a la no discriminación y hasta el acceso a la justicia, en el caso muy particular del tema que nos ocupa. Pero yo les decía el ser y el deber ser. Estos protocolos hablan del deber ser. El juzgador está obligado a que impere el ajuste razonable y debe necesariamente brindar las condiciones que permitan la igualdad. Traductores, indumentaria necesaria, sistemas brailles, personas capacitadas en el lenguaje por señas, entre otros aspectos, incluso sillas de ruedas especializadas que puedan ocupar un lugar en el recinto donde se lleven a cabo las audiencias. Yo quiero hacer una reflexión, y tenemos todo esto en Veracruz, y tenemos todo esto en la mayoría de los estados, y ahí es donde entra la primera reflexión, el ser y el deber ser. Eso es lo que debería de ser, eso es lo que la norma establece. Lo que es la realidad. Esto me recuerda un poco el ejercicio que siempre ocupo como ejemplo del artículo 123 y su famoso salario mínimo. El salario mínimo deberá alcanzar para subsanar las necesidades de alimentación, vestido, recreación, vivienda, entre otros aspectos. Y cuando vemos que el salario mínimo de alrededor de 76 pesos no alcanza ni para cubrir las necesidades alimentarias, nos damos cuenta que hay una discrepancia brutal entre el texto constitucional y la realidad. Aquí pasa algo similar. Cuando nosotros advertimos este concepto de ajuste razonable, permeado en la mayor cantidad de ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales y locales, realmente lo celebramos. Personalmente considero que eso es lo que debemos alcanzar. Pero cuando nos damos cuenta que las condiciones de infraestructura, que las condiciones de presupuesto, que las circunstancias muy particulares del diseño del recinto jurisdiccional no permiten hacer realidad este precepto legal, entonces encontramos el primer y más importante de los problemas. El segundo, aterrizando en esta circunstancia muy particular del acceso a la actividad jurisdiccional, estriba en el hecho de detectar qué es y cómo atender a una persona con discapacidad. Seguramente todos en este recinto sabemos perfectamente bien
que hay diferentes tipos de discapacidad y algunos ordenamientos jurídicos que he mencionado establecen qué es una discapacidad. Y grosso modo coinciden en ciertos elementos tales como el hecho de aquellas características particulares del individuo que le impiden llevar a cabo las tareas cotidianas que normalmente un individuo puede realizar sin ayuda o sin auxilio de un tercero. Palabras más, palabras menos, así se permea esta definición en la mayor parte de estos ordenamientos jurídicos. Si sabemos qué es una discapacidad, entonces, y sabemos que una discapacidad no necesariamente es universal, el segundo reto del que yo hablo es el acceso de los niños y niñas con discapacidad a los procedimientos jurisdiccionales. Debe haber un primer contacto necesariamente. El juez debe detectar cuando hay la intervención de un niño o una niña con discapacidad y en ese momento canalizarlo con el especialista que permita detectar las características particulares de tu discapacidad y en función de ello derivar en una atención específica. Estamos de acuerdo que no es lo mismo la intervención de un niño o una niña que padece ceguera que la intervención de un niño o una niña que no puede caminar en virtud de haber perdido una extremidad, una pierna. Cuando evidentemente esto es así, se carece de una pierna, con el auxilio de muletas o una silla de ruedas puedes acceder al recinto y eso no repercute en tu desarrollo en el procedimiento jurisdiccional. No así cuando la discapacidad puede ser de sordera, de ceguera o incluso la imposibilidad de hablar, porque esto sí genera una dificultad en la comprensión de los derechos que te pudiera hacer saber el juzgador y también en las posibilidades de que esta persona esgrima sus comentarios y estos queden plasmados en alguna audiencia correspondiente. La distinción evidentemente es muy notoria. El tipo de discapacidad determina la atención específica que el juzgador, en virtud de un ajuste razonable, deberá tener para permitir el acceso de los niños o niñas con discapacidad en ese procedimiento y que además su intervención surta los efectos legales conducentes en el procedimiento. ¿De qué manera vas a interrogar a una persona que se comunica con señas? ¿Cómo le vas a preguntar? Y sobre todo, ¿cómo te vas a cerciorar de que las respuestas plasmadas a través de un traductor son específicamente las que él trata de dar a conocer en el procedimiento? Esa es la obligación del juzgador. Ese es el segundo reto. El primer reto, hablamos de la normatividad con expectativas más altas de la realidad que vivimos. El segundo es el primer contacto para detectar el tipo de discapacidad y que en función de ello se pueda acceder a la actividad jurisdiccional satisfactoriamente. El tercero, advertimos una dificultad por cuanto hace a la infraestructura que va más allá de la atención y de lo deseable a través de los ordenamientos jurídicos. Miren, los que conocemos las instalaciones de los juzgados civiles aquí en el Estado, particularmente en la ciudad de Jalapa, nos daremos cuenta que sí, en su mayoría hay rampas, ascensores, pero yo me pregunto, ¿cómo llegamos a esas rampas y a esos ascensores? A veces nosotros, cuando tenemos una audiencia, y hablo del caso concreto de Jalapa, frente a Plaza Cristal, donde nos tenemos que estacionar en las arterias que están alrededor y caminar distancias considerables para llegar al punto. Y si para nosotros, que no tenemos una discapacidad, es complejo, imagínense para una persona que tiene que dejar su vehículo estacionado, desmontar una silla de ruedas con auxilio de los familiares, trasladarse al recinto donde hay dificultades. A veces hay que darse toda la vuelta prácticamente a la cuadra que ya conocemos. Cuando nosotros nos damos cuenta que la infraestructura no está diseñada en lo absoluto para concentrar niños o niñas o personas incluso con discapacidad, encontramos un tercer y evidente punto que dirimir. Y aquí viene entonces otro concepto que también resulta ser prácticamente factor común en la mayor cantidad de ordenamientos jurídicos como los que he referido. Me refiero al desarrollo universal. El desarrollo universal es el otro concepto que nos vamos a ver reflejado de manera común y que no es otra cosa que generar políticas públicas a cargo de las autoridades administrativas que permitan el crecimiento y el desarrollo humano con base en la igualdad de condiciones con grupos vulnerables. Hace un rato lo platicaba con mi querido amigo Josué y con mis queridos amigos de aquí de la Casa de la Cultura.
Cuando nosotros vamos a construir una casa para nosotros, o vamos a poner un restaurante, o vamos a generar un negocio, o vamos a algunas instalaciones muy particulares, normalmente la arquitectura se encuentra diseñada para personas que puedan caminar, que puedan entrar libremente, que no necesiten de aditamentos especiales o ayudas, evidentemente, de terceros. Cuando vamos a algún recinto y vemos que hay un baño para discapacitados un poco más ancho, con unas varillas y los demás comunes. Normalmente el desarrollo general, urbano, de la sociedad, no va en función de pensar que en algún momento puede existir la necesidad de atender personas con discapacidad. Y cuando se dan los casos, entonces hacemos una adaptación en ese momento parcial, pero continúa la infraestructura tal y como se pensó, sin incluir a estos grupos vulnerables. El desarrollo universal, que es este concepto también importante, que viene plasmado en estas convenciones, representa que el individuo deberá eventualmente generar un desarrollo colectivo basado en la inclusión, donde la mayor cantidad de infraestructura posible esté pensada en servir a las personas con y sin discapacidad, donde un ascensor más ancho que pueda albergar una o dos sillas de ruedas no le afecta a nadie. Evidentemente es más costoso, pero al punto que voy es un ascensor con dimensiones mayores nos sirve a nosotros y le sirve a las personas con discapacidad. Una serie de rampas acompañando a las escaleras ubicadas en todos los sectores de ingreso le sirven tanto a los discapacitados como a las personas que no padecen discapacidad. Es decir, el desarrollo universal tiene como principal reto generar que este desarrollo colectivo, social y de infraestructura jurisdiccional lo haga adecuado a las necesidades de grupos que en un momento dado lo van a necesitar. Eso se llama ser incluyente. Y aquí viene el punto. Es una política pública incluyente para personas con discapacidad, sean niños, niñas, mujeres, indígenas, adultos mayores. En general, esta tarde estamos enfatizándonos en los niños y niñas con discapacidad y particularmente la actividad jurisdiccional, pero la visión es para todos los individuos que padezcan discapacidad. Ahí encontramos tres retos interesantes con relación a la inclusión de los niños y las niñas en la actividad jurisdiccional. El juez por sí solo tiene la obligación de velar por este ajuste razonable y, bueno, propiciar en un momento dado, como ciudadano, el desarrollo universal. Pero toda la carga no depende de él. Es un actor jurídico que imparte justicia, al cual evidentemente le llegan los asuntos y debe dirimir las controversias y hacer lo mayor posible en sus manos con base en los protocolos de actuación de los ordenamientos jurídicos vigentes y tratar de permear un poco lo necesario. Es decir, dar los resultados buscados con lo que tenga a su disposición. Ese es el primer punto al que quiero llegar. El segundo punto, y que aquí ya entramos específicamente en la materia jurisdiccional, es cómo llevar a cabo la inclusión y evidentemente la participación eficaz de un niño o niña con discapacidad y que esta participación en juicio derive en una resolución o sentencia que se alinee a los intereses del justiciable. Ese es un reto extraordinario. El primero es el acceso. El primero es detectar la discapacidad y hacerlo llegar al recinto. El segundo y más complejo es que a través de la atención muy específica basada en estos protocolos de atención de la Corte, el juzgador logre darle el alcance y valor jurídico a su intervención en el procedimiento y que esto dé una sentencia que permita el acceso del individuo a la justicia. Ese es el reto más importante. Y además, que requiere mayor legislación de la que tenemos y políticas públicas. Es un binomio. Voy a comenzar con esa parte. Una persona, evidentemente, respecto de la cual se debe disputar la guardia y custodia, y entonces advertimos que puede haber la participación del menor, del niño o la niña, y resulta que el niño o la niña tiene una discapacidad que le impide escuchar, que le impide hablar. Y esto fue un caso real que tuve la oportunidad de advertir. Cuando el juez le preguntaba a la niña, oye, ¿y tú estás
¿te sientes a gusto con tu mamá? Y la mamá le decía, contéstale, ¿verdad que te sientes a gusto? No, contéstale. Y la niña, imposibilitada de hablar, imposibilitada de escuchar, solo con el lenguaje de señas, replicaba el asentamiento de la mamá. Si el juzgador no está capacitado en la inclusión de los niños y las niñas con discapacidad en este procedimiento jurisdiccional, dirá, bueno, pues entonces vamos a llevar a cabo la diligencia y que es sentado que efectivamente pues, la niña está asintiendo que se siente a todo dar con la mamá, cuando en realidad quizás ni siquiera entendió lo que le están preguntando. La presencia de los padres y la presencia de un tercero especializado en la atención de la discapacidad es algo ineludible en los procedimientos jurisdiccionales. No podemos dar por sentado que por hacerse acompañar de un familiar, de un pariente, de un tutor o de alguien que lo está cuidando, ese es el que va a velar por sus intereses, porque en algunos casos, como en el particular de la guardia y custodia, hay conflicto de intereses. ¿Qué es lo que se necesita hacer que desafortunadamente actualmente todavía se encuentra parcialmente aplicado? La asistencia social, detectar la discapacidad. Y si la discapacidad detectada no permite escribir las declaraciones correspondientes, entonces cerciorarse mediante un intérprete de señas, en el caso muy particular de que no puede hablar, o en el sistema braille de que no puede ver, para asegurarse que está comprendiendo todo aquello que se pone de su conocimiento en un procedimiento jurisdiccional. Y esto viene en los protocolos de detención muy general. En las normas de protección de niños, niñas y adolescentes tampoco se toca. ¿Qué es lo que viene? Vienen los supuestos jurídicos ideales. Ningún individuo deberá ser discriminado por razón de pensamiento, religión, política, preferencia sexual o discapacidad. Y después continúan diciendo, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, todo individuo tendrá derecho a acceder a la justicia con independencia de cualquier tipo de circunstancias asociadas a su raza, religión, preferencia sexual y discapacidad. Y refería yo los puntos 10 y 15 del protocolo de atención de la Corte para niños, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Atención, niños, niñas y adolescentes. Puntos 10 y 15. El juzgador estará obligado a proveer de los mecanismos necesarios a su alcance para generar una igualdad de la participación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los procedimientos. Pero una cosa es que leamos esto que les acabo de decir, y otra cosa que ya estemos en las audiencias y nos demos cuenta la dificultad que tiene el juzgador para llevar a cabo. Imagínense ustedes lo que representa tener un intérprete que pueda traducir las señas. Esto no es tan complejo, no. Un intérprete que pueda traducir las señas, pero además que pueda darles el sentido jurídico para, en un momento dado, quien está generando una declaración, y si se trata de un niño, niña o adolescente. Porque sabemos que está el interés superior del menor. Entonces, juzgador, ¿qué es lo que buscas tú con el cuestionamiento que le estás haciendo al menor? Tu intérprete traduce esto y hácelo saber y ponlo de su conocimiento. Y ponle de conocimiento que el hecho de que su mamá esté presente no quiere decir necesariamente que debe sentir con la cabeza todo lo que está la mamá tratando de acreditar en el procedimiento. Esos son retos muy importantes que ya se dan en la práctica y específicamente en los procedimientos jurisdiccionales. No es una labor sencilla que tienen los juzgadores cuando van a llevar a cabo estas intervenciones y van a dar acceso a niños o niñas con discapacidad. Y entonces nos vamos regresando. Primero, el acceso, después la detectación de la discapacidad, después la declaración o intervención del niño o niña con discapacidad para que surta sus efectos legales conducentes, lo que indudablemente involucra que exista una persona facultada para llevar a cabo la intervención de este niño o niña en función de la discapacidad muy particular. Entonces, cuando armamos todo el panorama, nos damos cuenta que, grosso modo, necesitamos, para poder garantizar en el Estado mexicano un verdadero acceso a la justicia por parte de niños, niñas y adolescentes que pudieran tener discapacidad, primero, una homologación satisfactoria de los ordenamientos jurídicos vigentes, no solo para enunciar aquello que es real, sino para establecer los lineamientos específicos de los que debe valerse el juzgador y de los que está obligada la autoridad administrativa a proveer en cuanto a infraestructura, en cuanto a indumentaria y en cuanto a personal capacitado
para poder perfeccionar ese acceso a la justicia. Ese es el primer reto, el más grande. El segundo, capacitación. Yo no dudo en lo absoluto que los juzgadores actualmente tengan conocimiento sobre el ámbito jurisdiccional y particularmente los ordenamientos jurídicos en materia de derechos, no discriminación, igualdad y acceso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la justicia. Yo no lo dudo. Sin embargo, a veces se da un fenómeno muy particular que es aterrizar en el ordenamiento jurídico de su competencia. Si tú le preguntas a un juzgador en materia familiar, vamos a poner el ejemplo de Veracruz, ¿cuál es el ordenamiento jurídico que te rige? Bueno, pues el Código Civil. Y algún otro ordenamiento jurídico que tú conozcas que sea aquel que va a velar y va a dar sustento jurídico a toda tu actividad, pues prácticamente es la Constitución y hasta ahí. Bueno, la realidad es que esto no es así. Nosotros tenemos un bagaje de ordenamientos jurídicos que giran en torno a una situación jurídica en particular. El derecho no es aislado, las ciencias jurídicas en sus diferentes ramas no son aisladas, son transdisciplinares. Les pongo el ejemplo en materia penal. En materia penal pudiéramos pensar que conociendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal estamos del otro lado, y no es cierto. Ley general de víctimas, ley contra la delincuencia organizada, ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, los protocolos de actuación de menores y un sinfín. Y si a esto le sumamos los protocolos de atención, la jurisprudencia internacional, los convenios, estamos hablando de un andamiaje jurídico tan amplio y que en materia de discapacitados el juzgador está obligado a conocer y aplicar. ¿Ok? El principio general de derecho extraordinario que dice damici factum idire ius, dame los hechos y yo te daré el derecho. Y en una jurisprudencia que recoge este principio general y la escribe, establece que el juzgador es un perito en derecho. Así lo denomina. El juzgador es un perito en derecho y estará obligado a conocer los ordenamientos jurídicos que giren en torno a la materia que corresponda. Y en materia de menores, y en materia familiar, y en materia de niños, niñas y adolescentes, y particularmente aquellos con discapacidades o acceso a la justicia, tenemos un bagaje amplísimo. Reitero, convenciones, protocolos, leyes federales y estatales, protocolos de actuación contra la no discriminación, educación incluyente, entre otros rubros. Y si esto no se materializa en el momento de la actividad jurisdiccional, entonces estamos no solo vulnerando el derecho a la igualdad y la no discriminación, sino el derecho humano de acceso a la justicia. Y ese es el reto que tiene también el juzgador, la capacitación continua. Aquí en Veracruz, en materia familiar, estamos muy rezagados todavía. No tenemos todavía el ordenamiento jurídico idóneo en materia familiar y apenas estamos incursionando en esos rubros, cuando otros estados y la Ciudad de México ya nos llevan tiempo y distancia. Ahora imaginémonos cuando hay la inclusión de niños y niñas con discapacidad en un estado que apenas está incorporándose a este paradigma de protección de derechos de mujeres, niños, ancianos, adolescentes, mujeres, indígenas, y que se traducen todos ellos como grupos vulnerables. Evidentemente los niños y las niñas con discapacidad no son la excepción. Y es en ese sentido donde finalmente aterriza la más importante de las responsabilidades: conocer los ordenamientos jurídicos, detectar las deficiencias en ellos y poder, en torno a el alcance y las posibilidades, hacer realidad el ajuste razonable y el desarrollo universal. Dos conceptos ideales que, por razón de la infraestructura, por razón del desconocimiento e incluso por razón muy particular del rezago jurídico que tenemos, no se llevan a cabo. Quiero cerrar mi intervención con lo siguiente: el acceso a la justicia por parte de